en la historia de la humanidad más contada es la historia de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ha sido contada a millones de personas en estos 2000 años que lleva la iglesia. Ha sido contada a través de libros, a través de mensajes, a través de películas, a través de imágenes, como las imágenes, muchas de las imágenes del Renacimiento, mucho del arte precioso de la Edad Media tenía que ver con esta historia acerca de Jesucristo. La cruz es conocida universalmente como símbolo de un evento que ocurrió hace 2000 años en la polvorienta Jerusalén, a las afueras de Jerusalén. El Hijo de Dios estaba siendo crucificado. Aún esa historia ha sido contada muchas veces y a veces no pensamos en eso, pero todavía hay mucha gente que nunca la ha escuchado. Por eso sigue siendo llevada a través de misioneros a lugares de difícil acceso. Usted puede creer que hoy en día, el día de hoy, hay mucha gente que está escuchando por primera vez hablar acerca de Jesucristo. Eso sucede en una gran parte del mundo. Gente que nunca ha escuchado esta historia y nunca ha sido expuesto a los beneficios de esta historia. Aun cuando en Occidente para mucha gente esto no es más que eso, una historia, y dicen que esto de la resurrección, de Jesucristo que sanaba, de aquel que fue crucificado y que después resucitó y se paró de entre los muertos, esto no es más que una historia, que un cuento, que un relato no real, no verídico. Y eso no es verdad y nosotros lo sabemos, pero también hay muchas pruebas de que así no fue. Hay muchos libros por ahí que han sido escritos por apologistas defendiendo con muchísimas pruebas indubitables el hecho, el evento de la resurrección. John Stott habla de esto en su libro clásico Cristianismo Básico. Es uno de los temas que él toma. De hecho, el primer capítulo él habla acerca de la resurrección y lo importante que es para nosotros, porque no vale que una gran parte de la humanidad haya aceptado esta historia como cierta. Tiene que ser cierta. Como les dijo Pablo a los tesalonicenses, es cierta. Y si no es cierta, somos dignos de conmiseración. Pero es cierta, y esto cita, y quiero tocarles solamente de manera rápida. Entre muchas pruebas cita una que es para mí muy contundente. Él habla acerca de los testigos de primera mano, de los discípulos. Estuvieron con Jesús durante toda su vida, caminaron con él 3 años, anduvieron con el Señor y vieron sus milagros, pero también presenciaron su muerte. Presenciaron su muerte y luego fueron testigos de su resurrección. Ellos estaban tan convencidos de esa resurrección que arriesgaron su vida y al final la entregaron sus propias vidas, los discípulos, que fueron martirizados todos, a excepción de Juan, según dice la tradición. Ellos entregaron su vida defendiendo esa verdad. Y esto decía, ¿cómo alguien puede estar dispuesto a ofrecer incluso su vida por defender algo que ha visto? Que dice que, como dice el apóstol Juan, vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. No me lo contaron. Juan dice esto más de 40 años después de haber sucedido, que Juan fue el que más vivió de todos ellos. El anciano Juan, en su tercera carta, en el Evangelio, vimos su gloria. Fuimos testigos de ella, una generación que ni siquiera estaba nacida en su gran mayoría cuando esto sucedió. Y una de las cosas que comprueba en el sentido de los discípulos como testigos es que ellos no eran del tipo de persona que lo creían todo. Ese no es el tipo de personalidad de Pedro, por ejemplo, que de hecho cuando lo agarraron preso lo negó 3 veces. Fíjense si puede no ser cierto el relato de estos apóstoles, que en el momento en que lo agarran preso, ellos salen huyendo. Ellos no estaban dispuestos a seguir con el cuento. De hecho se habían arrepentido, y Pedro llega al punto de que dice que no lo conocía, que nunca estuvo con él. Lo negó 3 veces en aquella madrugada. Tomás ni siquiera creyó en el relato de los primeros discípulos, de las mujeres que le habían visto. Y dijo, no, eso de que resucitó yo, eso no me lo creo.
Déjense ustedes de cuento, pero vimos su poder, vimos su milagro. Sí, sí, pero de la muerte nadie viene así porque sí. Yo lo vi cuando lo mataron, yo lo vi que lo crucificaron, lo vi echar el último aliento desde lejos como estaban ellos porque estaban todos huyendo, pero lo vimos morir. Así que yo no creo que él está vivo. Hasta que se apareció en medio de ellos en aquel salón, en aquel aposento alto, y le permitió a Tomás tocar sus heridas, tocar su costado traspasado. De manera que no eran gente que estaban dispuestos a creer cualquier cosa. Ellos mismos dudaban, ellos mismos huyeron, ellos mismos no se creían el cuento hasta que lo vieron. Pablo dice, décadas después de este evento, que se le apareció a más de 500 personas y les dice a aquellas personas que le escuchaban, algunos de los cuales andan entre ustedes. Les está diciendo, si ustedes no lo creen, vayan y pregúntenle. Fueron más de 500 que lo vieron levantarse, lo vieron hablar, y ellos están ahí, pueden salir y preguntar, y ya habían pasado algunas décadas. O sea que no era un asunto de emoción y de delirio colectivo como dicen algunos. No, esas personas ya había pasado el tiempo y todavía defendían y decían, tal vez como decía el ciego, yo no sé quién es, yo sé que era ciego pero que ahora veo. Daban testimonio de que le habían visto caminar, le habían visto hablar, le habían visto ordenarles a ellos que fueran a hablar de esto a todas las naciones. Y esas personas creyeron tanto ese mensaje, daban fe tan fuerte de esa resurrección, que predicaron esto hasta que perdieron la vida. Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, defendiendo aquello de lo que habían sido testigos. De hecho que, de manera que la resurrección es un hecho verídico, es un hecho comprobado en la historia. Pero también, y hoy no quiero hablarles básicamente de la defensa o apologética, como se le llama, de este hecho, de la realidad de la resurrección y los otros hechos concernientes a Jesucristo, sino que quiero hablarles de los beneficios de la resurrección. Y allí sí que podemos hablar nosotros, porque como dice la canción de Julia Abel, yo no estaba en Palestina, ¿verdad? Yo no fui testigo. Ustedes, ninguno de nosotros fuimos testigos. De hecho, ni siquiera 2000 años después la mayoría de nosotros ha pisado tierra palestina, pero de sus beneficios sí que hemos sido testigos, de los resultados de ese sacrificio y de lo que significó esa muerte, y más aún esa resurrección. Nosotros sí somos testigos, porque lo hemos vivido, porque nuestras vidas han sido transformadas por esa historia. Yo no conozco a nadie cuya vida haya sido transformada por los cuentos de hadas. Traen buenas moralejas, traen buenas enseñanzas, pero cambiar tu vida de tal manera que pases, como dice la palabra de Dios, de estar muerto a estar vivo, solo una historia, el Evangelio, la narración de la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23, y vamos a hablar acerca de los beneficios de la resurrección. Efesios 1, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa también yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Te pedimos, Señor, oramos a ti ahora, Señor, para que ella vaya más allá de la letra, vaya más allá del discurso, Señor. Produzca, Señor, como siempre lo hace, transformación en nuestras vidas, Dios. Que esta palabra que es leída, que será expuesta, Señor Jesús, traiga a nuestros corazones, Dios, no la palabra del pastor, no la palabra de los cristianos, no la palabra de un grupo, pero tu palabra, Señor. Que tú uses instrumentos, Señor, para hablar a nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos hables a través de tu espíritu, a través de la predicación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay tres cosas que vamos a tocar, cuatro cosas que vamos a tocar de este pasaje que hemos estado leyendo, en el cual Pablo está hablándoles a los efesios acerca de la salvación, de la iglesia, pero cómo llega la salvación a través de la iglesia. ¿Y qué nos dice aquí de la resurrección? En primer lugar, nos habla de que necesitamos poder entenderla para lo que necesitamos creerla. Dice Pablo en el versículo 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El mismo Pablo les diría luego a los corintios que las cosas espirituales son para los espirituales. Las cosas de la carne la entienden los carnales, los que estamos en la carne, pero las cosas espirituales necesitamos una ayuda especial para llegar a ellas, porque nosotros por nosotros mismos no podemos llegar. Esa es la razón por la que en el evangelio, en la evangelización de nuestras vidas, fue imprescindible la acción del Espíritu Santo de Dios. Aún historias como estas, la misma historia tiene resultados distintos, porque algunos simplemente lo escuchamos con el oído carnal, y porque algunos apagamos la voz del Espíritu que habla a nuestras vidas. Pero para entender qué significado tiene la muerte y resurrección de Cristo, porque el dato todo el mundo lo conoce, por lo menos en Occidente. La gran mayoría, una gran parte de la humanidad conoce que Jesucristo vivió en tal época, que murió, que nació, y muchos dirán que sí, que lo creen, es cierto, murió, resucitó. La gran mayoría de los que se encuentran en la cristiandad, en la zona de Occidente, la creerán. Pero en una gran parte de ellos esto no tendrá ningún efecto, porque necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros predicamos, y por eso predicamos este evangelio, por eso contamos esta historia respaldada con oración, respaldada con la petición de la iglesia de que cale, de que llegue en el ser interior de la gente y puedan ser iluminados por el Espíritu Santo a entender el significado de la muerte y resurrección de Jesucristo. Si eres un amigo que estás aquí por primera vez y no has conocido al Señor, nuestra oración es que más que mis palabras, el Espíritu Santo pueda hacer que este mensaje que tú conoces ya sea una realidad espiritual en tu vida, que seas iluminado, que tu entendimiento, dice Pablo que el entendimiento, refiriéndose al aspecto espiritual, ha sido entenebrecido y hay una venda que cubre.
el entendimiento de la gente para que no pueda entender la salvación a través de Jesucristo, lo que significa esta cruz. Muchos no hacen caso a ese llamado porque cierran su oído a la voz del Espíritu. Muchos no hacen caso de ese llamado porque en su ser, cuando sienten el toque, simplemente lo rechazan, simplemente se alejan de él. Pero todos los que hemos conocido al Señor, todos los que hemos aceptado esta historia, lo hacemos porque el Señor nos ha iluminado, porque su Espíritu nos ha tocado. Y por eso toda la gloria y toda la honra siempre va al Señor Jesucristo. La salvación es una obra que inicia con Dios, que inicia con el Señor. Y el mensaje de la resurrección es el medio a través del cual Él trae la salvación a las vidas de las personas. Es un espíritu de sabiduría y revelación. De sabiduría porque necesitamos tomar una decisión y esa decisión debe ser sabia. De revelación porque está oculta a nosotros esa verdad, a menos que recibamos el toque del Espíritu y podamos verla tal cual es. Por eso dice allí que Él ora para que ellos tengan espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. No es solamente suficiente con conocer lo que está oculto. No es suficiente con esto. Debemos tomar una decisión en cuanto a esto. Debemos ser sabios en cuanto a lo que vamos a hacer una vez ha sido predicado a nosotros el mensaje de la resurrección. Una vez nuestras vidas han sido expuestas a lo que sucedió allá hace 2000 años en Jerusalén. Necesitamos ser sabios y tomar la decisión correcta, la decisión de rendirnos totalmente ante aquel que conquistó la muerte, que conquistó todo principado, toda autoridad en este siglo y en el venidero, como dice Pablo al final de este pasaje. Pero ¿qué nos trae esto? ¿Qué resultados vienen después que hemos conocido el mensaje y hemos tomado sabiamente la decisión de llevarnos de Él, de guiarnos por Él? En primer lugar, Pablo nos habla de un tema que es un tema recurrente en sus cartas, un tema recurrente en lo que él le habla a las iglesias. Es el tema de la esperanza. Versículo 19, el versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esperanza en medio de tiempos de mucha incredulidad, porque la incredulidad trae desesperanza, porque cuando en nada se cree, nada se espera. Porque nuestra generación, el tiempo en el que nos ha tocado vivir, es un tiempo en el que el hombre ha avanzado tanto en la tecnología, en la ciencia, que ha dejado de creer en lo que no se ve, que ha dejado de creer en aquello que no puede manejar. Simplemente aquello que puede ser observable y comprobable es lo que puede ser verdad. Y como resultado de esto vivimos en un tiempo de mucha desesperanza, porque lo que hemos encontrado con el avance científico, con el avance tecnológico, con todo lo que ha alcanzado el hombre, lo que ha encontrado, es que si no hay esperanza, la vida no tiene sentido. Por eso en sociedades tan avanzadas como las sociedades europeas, la sociedad de Occidente en general, el primer mundo como le dicen algunos, las tasas de suicidio son mucho más altas. Hoy que se mide en los medios y algunas instituciones miden la felicidad, casi nunca en los países más felices aparecen esos países desarrollados, aparecen muchas veces naciones pobres, naciones del tercer mundo, porque a lo que nos ha llevado el conocimiento basado en nosotros mismos es a que la vida no tiene sentido. Como dijo alguien alguna vez, si Dios ha muerto, como decía Nietzsche, también el hombre ha muerto, la humanidad ha muerto. No hay sentido en la vida si lo que tenemos en este mundo es todo lo que hay. Entonces, como dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración.
Debemos sentir pena por nosotros mismos si todo lo que existe es lo que vivimos. Si un mundo con tanta injusticia, con tantas maldades, donde el pecado permea por todos los sitios, donde la gente abusa, el hombre es el lobo del hombre, el hombre persigue al hombre. Si lo único que hay es esto, donde los políticos serios hay que sacarlos con pinzas, que los hay, honrosas excepciones, no solamente en este país, en cualquier parte, donde la gente utiliza el poder simplemente para servirse a sí mismo o a sus grupos, para aprovecharse de ellos. Si eso es todo lo que hay, si esto es todo lo que hay, debemos sentir pena de nosotros mismos. Hablo de la humanidad en sentido general. No hay esperanza si no hay la posibilidad de una resurrección. No hay esperanza en esta vida si todo lo que existe es lo que hemos vivido. Pero Pablo dice: ustedes, por esa resurrección, han sido llamados a una esperanza. Y les dice a los tesalonicenses que lloraban sus muertos, porque en medio de la persecución, en medio de los problemas, algunos estaban muriendo, y algunos de las sectas de los gnósticos les decían: no hay resurrección, lo que hay aquí es lo que hay y ya se acabó. Y Pablo, en medio de su llanto, le decían: yo no quiero que lloren como los que no tienen esperanza, porque el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado nos encontraremos con ellos en las nubes. Esa es la esperanza, hermano. No todo se acaba aquí. Su resurrección posibilitó y garantizó nuestra resurrección. Su resurrección es vinculante, nos incluye a todos. Porque Él fue levantado, dice al final del pasaje, y puesto sobre toda autoridad y dado como cabeza a la iglesia. Él es el todo en todo, termina el pasaje. Su resurrección es motivo de celebración, porque Él es, como dice Pablo, la primicia. Aleluya. La primicia. Nosotros vamos a seguir en ese mismo rumbo. Si es que hemos vivido con Él, también resucitaremos con Él. De manera que hay esperanza. Y esa esperanza está fundamentada en una herencia. El mismo versículo 18 dice: ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles las riquezas, hermanos de Éfeso? Les está diciendo Él, de la gloria de su herencia en los santos. Que ustedes puedan entender lo abundante, lo mucho, lo rica que es esa herencia que ha sido posibilitada y garantizada para ustedes a través de la resurrección de los muertos. Una herencia que fue ganada en buena lid. Jesucristo se enfrentó a aquello que es lo último, el último enemigo, aquel de que nadie se escapa. Algunos le llaman la pelona. No sé qué sentido tendrá, pero la muerte, todo el mundo sabe que le llegará, y todos le tememos o sentimos el frío, ¿verdad? Cuando se está hablando de muertos, hay gente que no le gusta ni siquiera estar en el lugar. Algunos, a pesar de tener muchos años en la iglesia, dicen su zafa y se paran y hacen algún gesto y se van del lugar. Pero la muerte es inevitable. Nadie ha podido vencerla. La ciencia no ha logrado vencerla por mucho que ha avanzado. Esa copa, ese cáliz de la eterna juventud, no lo ha podido encontrar nadie. Y miren que hay gente que ha dedicado su vida a buscarla.
Y la ciencia moderna, con todos los recursos, ha intentado y sigue empujando para llegar a vencer la muerte. Pero no han podido ni podrán nunca. Uno solo pudo hacerlo. Uno solo sometió a la muerte. Le quitó al que tenía la llave, al que tenía el poder. Dice Pablo, se la arrancó, se lo quitó y lo expuso públicamente como trofeo de guerra. Jesucristo resucitó venciendo a la muerte, a la invencible muerte, a la que nadie se le escapa. La muerte en dos sentidos: la muerte física, porque Él posibilitó nuestra resurrección a vida verdadera, y la muerte espiritual, sobre todo nuestra separación, que es lo que significa la palabra muerte, literalmente separación, como hemos dicho en otras ocasiones. Muerte física es la separación del alma del cuerpo. Muerte espiritual es la separación del hombre completo, alma y cuerpo, de Dios. En la cruz del Calvario, Jesucristo venció la muerte, posibilitando y garantizando que usted y yo podamos también vencerla. Y todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿saben qué? Ha vencido la muerte, aunque envejezca y aunque en algún momento tenga que partir de este mundo. Pero esa muerte ha perdido su filo, ha perdido su espada, ha perdido su aguijón, ha perdido su victoria. Porque cuando el hombre parte de este mundo, simplemente va por un tiempo a descansar a la presencia de Dios, pero su vida eterna está garantizada desde el mismo momento en que creyó en el mensaje de la resurrección y lo aceptó como el mensaje de su vida. Pablo les dice: ya no tienen que andar como aquellos que por estar esclavos a la muerte vivían sus vidas en temor. Él ha vencido la muerte. Y eso quiere decir que nosotros no tenemos por qué temerle a nada, porque nuestra vida está garantizada en Cristo Jesús. Esa cruz y esa resurrección de la que tanto hablamos hoy en día en diferentes iglesias, casi todas las iglesias cristianas, algún ministro, algún cura está hablando hoy en día acerca de esa resurrección. Es la garantía, la única garantía de vida eterna, porque es la única persona en la humanidad que ha vencido la muerte. Así que solo podemos encontrar vida eterna en Jesucristo, porque solo Él pudo vencer la muerte. Aleluya. Ya ven cómo la resurrección va más allá del dato. Ya ven cómo la resurrección es más que un evento que ocurrió en algún momento en la historia. Las repercusiones de ella, los beneficios de ella siguen alcanzando a miles de personas en todo el mundo. Siguen transformando vidas. Siguen, como dice Pablo, moviendo gente de estar muertas a estar vivas. Solo en Jesucristo hay salvación de la muerte. El que está en Cristo, como dice el Evangelio de Juan, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Pero el que no está en Él está muerto, aunque ande vivo. Aunque se mueva como que está vivo. Aunque camine y ande por ahí como los que tienen vida, en realidad está muerto, porque su vida está separada de Dios, que es la fuente de toda vida. Qué buena, qué importante es la resurrección. Cuántos hechos realmente pueden suceder en la vida del hombre cuando no solamente oye el dato, cuando no solamente se enfoca en el hecho, ve la película, ve lo que pasó, siente tristeza, pero cree ese mensaje y lo asume como el mensaje de su vida. Termina el pasaje diciendo, porque esa herencia
tiene que estar garantizada. Esa herencia que es lo que tendremos en el cielo cuando estemos toda la eternidad con Él, tiene un sello de garantía del que ya hemos hablado, que es la victoria de Jesucristo. El versículo 20 dice, recuerden que estamos en Efesios 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y es redundante para que no se quede nada afuera. Él está por encima de los principados, de la autoridad, del poder y del señorío, que son todos sinónimos, pero Él está por encima de todo eso. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo nombre. No el nombre del César, quien sea, no el nombre del gobernante, no el nombre de quien detenta el poder en determinado momento, sobre todo nombre, no el nombre de Satanás, no el nombre de los espíritus, no el nombre de los demonios, sobre todo nombre, no los nombres de hoy en día y el pasado, también de los que vendrán en el siglo venidero, sobre todo nombre. Él ha triunfado. Jesús es victorioso. Jesús ha ganado. Jesús ha vencido. Su resurrección es la garantía de la victoria de Él y de aquellos que estamos con Él. Por eso es motivo de celebración en todas partes donde hay cristiandad hoy en día. Porque es una victoria y las victorias se celebran. Es una victoria y la más importante que haya obtenido jamás hombre alguno. Jesucristo ha vencido. La muerte ya no tiene el poder. La muerte ya no influye, no infunde temor en aquellos que le servimos. Y Él ha vencido, dice la palabra de Dios, en este siglo y en el venidero. Ha vencido en esta historia de la humanidad y en la eternidad. Por siempre y para siempre. ¿Recuerdan el Apocalipsis allí? Juan fue tomado de la isla de Patmos, el apóstol Juan, y fue llevado al tercer cielo. Allí estaba él esperando que se desataran los sellos que contenían el destino de la humanidad. Y lloraba porque no aparecía nadie que pudiera abrir esos sellos, que tuviera en sus manos el control del destino de la humanidad. Allí no había un César, allí no había un poderoso, allí no había un ángel, un arcángel, un general de los ejércitos divinos. Allí no había nadie que tuviera en sus manos. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Es un libro de celebración de la victoria de Cristo. Ese es el centro del mensaje apocalíptico. Más allá de todos los detalles y de todas las cosas que suceden, el centro es que el sello, aquello que destapaba el destino de la humanidad, solo uno podía abrirlo. Y a quien Juan ve es al mismo cordero que vio colgado en la cruz. El mismo. Él lo conocía, él lo había visto, el Cordero de Dios, aquel de quien hablaba Juan el Bautista y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo ese Cordero tenía en sus manos toda la autoridad del destino humano. Hoy celebramos y hay motivos más que suficientes para celebrar. Hoy celebramos, y en todo lugar de este mundo donde se levanta una cruz hay celebración. Es una celebración que llevamos, como decía al principio, en el alma durante todo el año. Pero días como hoy son días especiales.
porque nos unimos en todo idioma, en toda lengua, a celebrar la victoria de nuestro Jesucristo, que es la victoria nuestra. Hemos ganado, hermanos. Hemos ganado. Y nada, miren, nada en este mundo puede quitarte esa victoria. Ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestad, ni espada, ni peligro. Nada en este mundo puede separarnos de lo que Jesús ganó para nosotros y por nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección 3 días después. Vaya este día celebrando a su casa. Vaya este día feliz a su casa. Y si de paso ve alguna cruz, ve alguna iglesia donde está celebrando, celebre junto a ellos, porque hemos ganado. La victoria ha sido obtenida y fue garantizada en la resurrección de los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Aleluya. Y qué momento tan especial como este día para venir a la mesa del Señor. Haréis esto en memoria de mí. En memoria, es el Cristo resucitado hablándole allí a sus discípulos. Haréis esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y yo te voy a invitar, hermanos, a que tengas un tiempo de reflexión en el sacrificio de Jesucristo mientras nos preparamos para venir a la mesa del Señor. Yo voy a pedir a diáconos y diaconisas que tomen sus lugares indicados. Y tienes la libertad de inclinar tu cabeza ahí donde está, de arrodillarte, ponerte de pie como quieras, pero vamos a tener un tiempo en meditación. En meditación. Y antes de pasar a él, yo quiero, si algún amigo que está aquí quiere que en su vida sea realidad este mensaje de la cruz, que pase más allá del dato y que sea efectivo en su corazón, dándole vida y vida eterna, nosotros quisiéramos orar con él. Si alguien está aquí y no ha conocido al Señor y quiere entregar su vida a Cristo en este día, nosotros estamos dispuestos a orar con él. Solo Cristo salva. Solo en Cristo hay victoria. Si nos has visitado en el día de hoy, queremos recordarte lo feliz que nos has hecho e invitarte a que sigas estando con nosotros en el futuro. Tenemos un tiempo de meditación en la presencia de Dios.